Métricas, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como veis, estamos hoy fuera del estudio de nuevo. Ya sabéis que en este club nos movemos, vamos, más que una peonza. Es increíble. Hoy tenemos el privilegio de estar en la Fundación Juan Marc. Vamos a visitar la exposición Escala, Escultura 1945-2000. Vamos a estar con Inés Vallejo, que es coordinadora de exposiciones de la Fundación, y Ángela Juarranz, que ha sido la arquitecta responsable del diseño expositivo. Vamos a estar con ellas dos, nos van a contar toda la exposición, vamos a recorrer todo, no os vais a perder detalle, y yo creo que lo mejor es que Inés, Ángela, os pongáis vosotras aquí detrás y vamos a ello, ¿no? ¿Os parece? Vamos allá. Buenos días, ¿cómo estáis? Muy bien, muy bien. Genial. Pues adelante, contadnos, ¿qué tenemos aquí? Bueno, pues una exposición sobre escultura, como tú has mencionado. La Fundación hizo en el año 81... Más fuerte, que hay un poquito más, con más potencia, porque nuestro micrófono da lo que da el pobre. La Fundación hizo en 1981 una exposición titulada Medio siglo de escultura, que iba un poco desde 1900 a 1945, es decir, desde las vanguardias hasta la Segunda Guerra Mundial. Hacía mucho tiempo que le estábamos dando vueltas a hacer una segunda parte de ese siglo XX en escultura, pero las exposiciones de escultura son más complicadas que las de pintura. Bueno, pues porque son más difíciles de montar, más difíciles de organizar, más difíciles de transportar y generalmente más costosas. Cuando nos teníamos esta idea en la cabeza, conocimos a Penélope Curtis, que ha sido comisaria invitada de este proyecto. Penélope Curtis fue directora de Tate Britain y directora de la Fundación Gulbenkian en Lisboa, y experta en escultura. Y le propusimos hacer un proyecto de escultura en la segunda mitad del siglo XX. Ella le pareció un proyecto estupendo, dijo que tenía muchísimas ganas y nos preguntó: ¿cuántos metros cuadrados tenéis para hacer esta exposición? Y nosotros le dijimos 500. Y ella dijo: oh, that's impossible. ¿Por qué? Porque lo que le ha pasado a la escultura en la segunda mitad del siglo XX. La escultura es una disciplina que en 50 años ha cambiado más en su forma de entenderse, en su forma de ser, en su forma de trabajar, que los artistas trabajan en ella, que desde el Renacimiento. El espacio era un primer hándicap, y para eso, gracias a Dios, hemos podido contar con Ángela, con nosotros, que lo ha solucionado estupendamente. Era un primer espacio, era un primer hándicap, pero teníamos también algún otro. Para solucionarlo, para intentar encauzar esta segunda mitad del siglo XX, le propusimos a Penélope la idea de trabajar en torno al concepto de escala. Ella al principio dijo que tenía que pensarlo. Ahí llegó el COVID, llegó la pandemia, nos confinaron a todos, ella se confinó en Londres y estuvo meses pensándolo. Y después de lo que para ella fue el primer confinamiento, volvió a nosotros y dijo: creo que tenéis razón, creo que se puede contar la historia de la escultura de la segunda mitad del siglo XX a través del concepto de escala, y creo que es una manera de hacerlo. De hecho, al principio pensó que se lo habíamos propuesto un poco como excusa, como manera y a medida que íbamos trabajando en ello, cada vez nos íbamos dando cuenta de que verdaderamente hay una cuestión, o sea, que lo que la exposición hace es poner sobre la mesa una cuestión que ha sido siempre intrínseca a la escultura y que ha sido especialmente trabajada por los artistas en esta mitad del siglo XX. Detrás de la exposición hay un equipo curatorial del que he tenido el placer y el privilegio de formar parte, con Penélope Curtis, como os decía, con Manuel Fontán del Junco, que es el director del Departamento de Arte de esta casa, y también con el resto del equipo hay personas como Sonia Corsini o Marta Ramírez, que han sido fundamentales para esta exposición. No sé si, Ángela, ¿quieres hablar un poco o quieres que vayamos pues sobre el diseño expositivo? El diseño expositivo, bueno, algunos de los handicaps los has comentado. Junto al volumen de las escalas también está la diferencia que hay entre ellas, ¿no? Son estilos diferentes, no es como hacer un monográfico de un artista, sino que ya debería de tratarse de un diseño bastante neutro para poder acoger a todas las obras. La cuestión asociada al hecho de exponer más de 100 obras es que hay que agruparlas en familias o de alguna manera
hacer que sean muy fácilmente recorribles, ¿no? y que sean de fácil comprensión, por lo cual se agrupan en familias, lo cual también va asociado a las diferentes secciones, pero de esa manera ayudábamos a que se compactase el espacio de obras y a su vez toda la circulación sea bastante fluida para el público. Luego hay cuestiones más específicas sobre peso y demás que también han sido muy laboriosas, pero ya las igual ahora nos las contáis, ¿no? Sí, ahora podemos verlas. Y otro detalle es que también asociado a esta idea de escala creciente, llevó a invertir el orden de visita, ¿no? En vez de empezar por el sitio común, desde donde siempre se empiezan las exposiciones en la fundación, se ha hecho la inversa, también porque las obras de la última etapa son más grandes, ¿no? Y requerían esas salas mayores. También es bastante significativo de cómo hay que adecuar el diseño expositivo al contenido. Desde luego. Pues, ¿qué hacemos? ¿Entramos? ¿Nos contáis de adentro o queréis entrar por allí? Primero, ¿sí? Vamos a empezar primero por la maqueta, por esta maqueta que parece que está siempre aquí, pero no es verdad. Esto generalmente está en uno de los pisos superiores. Poneros un poquitito más cerca, ahí que os va a sacar. Esta es la maqueta. La fundación se crea en los años 50, pero no tiene edificio hasta el año 75. Entonces, en 1971, José Luis Picardo, el arquitecto al que le ha sido encomendada la labor de levantar el edificio, presenta esta maqueta. La hemos querido recuperar por dos razones. Primero, porque da una sensación de escala muy rápida para el visitante, y por otro lado, porque el edificio que Picardo plantea, aunque Ángela podría hablar mucho más de esto que yo, con todas esas esquinas redondeadas y con el exterior de mármol, es en sí mismo casi una forma escultórica de los años 70. Entonces, aquí nos tomamos rápidamente una idea de nuestra propia escala, y si quieres vamos, antes de entrar en la sala. Pues avisadme porque voy de espaldas. Me doy la vuelta, ¿no? Vamos a ver un poco todas estas maquetas maravillosas. Sí. Adelante. Otro de los hándicaps que teníamos, además de los 500 metros que hablaba antes, era que la fundación cuenta con una serie de esculturas en el exterior. Que por supuesto no se podían mover y que son encargos del edificio, en general de los años 70 y 80. Queríamos traerlas de alguna manera a la exposición. Entonces, para ello lo que hemos hecho es buscar maquetas, proyectos preparatorios o esculturas de pequeño tamaño estrechamente relacionadas con las esculturas de exterior. Vemos claramente la relación entre esta pieza de Eusebio Sempere, que viene del MACA, del Museo de Arte Contemporáneo de Alicante, y la escultura, no sé si desde aquí, desde aquí. Yo creo que sí, mira, aquí la podéis ver. Mira, uy, aquí está perfecta, aquí me encaja. Del exterior. Ambas son del mismo año, son piezas de 1968, pero Sempere no concibió la de formato pequeño, como un preparatorio de la grande, sin embargo, sino que él trabajaba en dos formatos distintos. No es el mismo caso el de Eduardo Chillida, que sí que es una maqueta una maqueta para lugar de encuentros, la pieza que está también en el exterior de la fundación y que se puede ver y que la fácilmente. Bueno, esto es una maravilla porque no me tengo que mover casi. Me encaja perfecto. Esto, claro, lo que trae es una relación con la escala, que no es exactamente la misma que plantea la exposición. Vamos a ver que la exposición es una exposición que tiene algunas maquetas, pero no es una exposición de maquetas. Es una exposición de obras finales donde los artistas trabajan con la idea de escala dentro de esa propia obra. Sin embargo, aquí sí hay esa relación más tradicional de escala, de cómo la escala sirve para pasar de un formato pequeño a un formato mucho mayor, ¿no? Sí me gustaría mencionar que vamos a recorrer varios espacios, que es algo que no hemos dicho. Vamos a recorrer primero el interior de la sala, luego veremos algunas piezas que están situadas directamente, como estas, en el vestíbulo de la fundación, bajaremos a un piso más abajo y saldremos al exterior, al patio
Fundación. De la Fundación. Fantástico. Porque con esta idea de expansión de la escultura, lo que le ha pasado a la escultura más allá de 1950, pues hemos querido, ¿verdad? Hemos necesitado más espacio, ¿no? Espacio, igual fantástico. Así que vamos dentro de... Pues vamos para adentro. Avisadme si me choco con algo. Muy bien. De momento voy bien, ¿no? Sí. Bueno, y entramos ya a la sala, ¿no? ¿Por dónde queréis empezar? Por estas tres piezas de aquí. La sala está dividida, el interior de la sala está dividida en cuatro partes, en 4 secciones. La primera de ellas es esta, donde estamos, cuyo título es Recinto, y las otras 3 son 3... Vamos a estar correctamente. Adelante, Inés, perdóname. Quería empezar que empezáramos por esta pieza de Isamu Noguchi, que es ese artista japonés que se afinca en Estados Unidos, que seguro que conoceréis por el manejo de las lámparas de papel que se siguen produciendo actualmente. La pieza se llama Esta tierra torturada y hace una alusión muy clara y muy directa a los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Es de alguna manera un statement para empezar por ese paso muy pegado a la guerra. Tenemos que hablar primero un poco de qué es la escala. La escala es una relación entre 2 objetos, de 2 cosas. Si uno tiene un lápiz, pero no tiene dimensiones de ese lápiz, nunca sabe, si estás viendo una foto de un lápiz, nunca sabes si estás viendo un lápiz como tal o una escultura de 2,5 metros que asemeja a un lápiz. Sin embargo, si tú sitúas en esa foto algo al lado del lápiz que te dé la relación con el lápiz, ahí estás viendo la proporción, la relación entre una cosa y otra. De manera que toda esta sección habla de esa idea, de esa relación entre 2 cosas. Por eso se titula Recinto, porque vamos a ver primero esta pieza de David Smith, que la podemos ver tanto como por un lado como por otro, que viene de la Tate. Es un reflejo del propio estudio del escultor, del propio estudio de David Smith. Aquí lo vemos por el otro lado también. Esto ya es un recinto. Si he dicho que la escala es una relación entre 2 partes, esto ya tiene un contenedor y un contenido, que es en lo que los artistas empiezan a trabajar en los años 50. Digamos que la pieza clave y el maestro de esto que os estoy contando es Giacometti, uno de los grandes escultores de estos años, con esas figuras siempre muy delgadas, vinculado al existencialismo. La pieza se llama La jaula, es una versión de una pieza en la que él trabajó la que trabajó en varias versiones, y como veis contiene una de esas figuras que está directamente dentro de un espacio. Esa idea de recinto, de estructura, en el fondo un poco como de protección, va a ser trabajada por más artistas, incluso se va a extender más allá de los años 50. Aquí tenemos una pieza de Karel Visser, también en torno a los años 50, una relación muy estrecha con Giacometti, pero más allá está también Louis Bourgeois, artista que seguro conoceréis, pues esas arañas, ¿no?, que envuelven completamente al espectador y debajo de las que uno se sitúa siempre. La pieza se llama Casas Frágiles. Son 2 estructuras, es lo que cualquiera hubiera dibujado como las 4 líneas de una casa, también con esa idea, volvemos a ello, de recinto y de necesidad de protección después de la guerra. Pero las casas tienen unas patas que van hacia el interior, con lo cual hacen que la estructura sea muy, muy frágil. No sé si se verá bien, pero hemos tenido que colocar unas piezas de metacrilato para asegurar la pieza. Me voy a acercar, ya que lo estás comentando, me voy a acercar. Ya que tengo permiso. Esas piezas de metacrilato que están obviamente diseñadas para la pieza, que hemos tenido, y esto es parte de la cocina del montaje de la exposición, de los secretos. Estamos desvelando todo, ¿eh? Tienen aquí los asimétricos y las asimétricas un privilegio total. Hemos tenido que trabajar con una cosa con la que nosotros no habíamos trabajado nunca, que es silicona de dentista.
Silicona dentística que hay que comprar a través de un profesional, porque no se la venden a alguien que no sea profesional, porque seca en 30 segundos. Esa es la razón de que sea silicona. Me estáis dejando pasmada. Sí, a veces hay que hacer cosas un poquito complejas. También porque siempre piden que los materiales que están en contacto con las obras tengan unos requisitos muy precisos. Claro. Igual cuando se protege por debajo una obra para que no toque la madera, ¿no? Siempre hay una lista de, lo sabes muy bien, de requisitos junto a los luxes que puede recibir la obra, o, pues, entre otros está qué materiales pueden estar en contacto con la obra. De la obra. Tenemos a este escultor portugués, Francisco Tropa, que trabaja en una idea que a mí me gusta mucho. Esta parte superior de la pieza tiene dos caras. Esta parte superior de la pieza, como veis, es esa idea de la que estábamos hablando, de estructura, de recinto, donde él sitúa en el interior esa especie de masa ósea, de hueso, y trabaja con una idea que viene desde la antigüedad, que es lo que se llamaba comúnmente la jaula del escultor. Él trabaja con esta estructura en la que hay directamente unas unidades de medida para que esas unidades de medida sirvan a través de la escala para pasar de un formato pequeño a un gran formato. Entonces, eso que se trabaja desde la antigüedad con esa idea, lo convierte en una pieza. Por aquí vamos un poco más allá a esta vitrina. Os acompaño, sigo. Tenemos a Henry Moore, otro de los grandes artistas pegado a los años 50. La pieza se llama helmet, casco, pero también, claro, en un casco pues está esa idea de necesidad de protección, igual que en la casa, y también hay una estructura de contenedor y de contenido. Muchos años más tarde, Gusmão y Paiva realizan esta pieza que se llama cámara dentro de una cámara, y lo que estamos viendo directamente es el trípode que sujeta una cámara que está dentro de una cámara, que es una habitación. Entonces, esta idea de siempre como de contenedor y contenido de la que hablábamos antes. Pero no podemos dejar de lado qué es lo que le pasa a la figura, porque estamos hablando del contenido, del contenedor, pero no del contenido. Por un lado tenemos a Stefan Balkenhol, que es este artista que trabaja en una idea mucho más tradicional, de alguna manera, de la escultura, que es buscar dentro del propio material, en este caso en madera, él siempre trabaja en madera, la forma. Esto es algo que viene desde el Renacimiento, esto es desde Miguel Ángel, ¿no? Él suele policromar las esculturas, no es este el caso, pero claro que hay un juego importante con el pedestal. El pedestal forma parte de la pieza. Claro, ¿qué es lo que le pasa? Antes hemos hecho una mención, ¿qué es lo que le pasa a la escultura en estos 50 segundos años del siglo XX? Que se convierte en otra cosa. Sale del pedestal, desdibuja su contorno y llega hasta la instalación, la performance e incluso la danza se puede considerar una forma de escultura. Entonces, el seguir, ¿no? Esa idea, nosotros tenemos en la cabeza esa idea de escultura como estatuaria, como una figura subida a un pedestal, encumbrada de alguna manera respecto al espacio del espectador. Entonces yo encuentro que es especialmente valiente en estos años, en esta segunda mitad del 20, estar trabajando con esa idea del pedestal desde una manera completamente distinta. Por otro lado, en la figura tenemos de lo que hablábamos antes, esas figuras existencialistas de Giacometti, completamente estiradas, delgadas, aquí ya en un formato muy pequeño. Me gusta contar en esta pieza un encuentro entre el escultor español Eduardo Chillida, del que hablábamos antes, y Giacometti, que visita al maestro en su estudio y le pregunta: maestro, ¿por qué haces, viendo, no quiero decir que estas, pero esculturas de pequeño formato, le pregunta por qué las haces tan pequeñas? Y él contesta: para que el espacio sea grande. Porque hay una relación siempre entre nuestro propio espacio y la escala que tenemos alrededor, el espacio que nos rodea, y también la relación entre el espacio que rodea a una escultora. Con esta idea de espacio y de escultura llegamos a la segunda, de espacio y cuerpo, llegamos a esta
segunda parte de la exposición, del interior de la exposición, cuyo título es Medida. En los años 60 los artistas empiezan a medir. La medida se convierte de alguna manera en una unidad artística, me atrevería incluso a decir. El metro, la pulgada, la yarda, el centímetro, cada uno en su medida. Este es Marcel Duchamp, mucho antes, en el año 13. Todo lo que estáis viendo en la pared lo contiene la caja que está en la parte inferior, y Duchamp aquí se atreve, muy propio suyo, a medir 1 metro por 1 metro. Estructurar ya esta medida, ya digo, en el año 13, muy temprano, de 1 metro por 1 metro. Pero es la medida de 1 metro por 1 metro de nada. Por otro lado, enfrente tenemos a John Hilliard midiendo los pasos que tiene que dar para recorrer un parque de un lado a otro. Arriba es siempre la misma fotografía, abajo es lo que le va sucediendo a lo largo de ese paseo. Esta idea de medida se transmite también incluso al cuerpo. Entonces, lo que estamos viendo, claro, uno podría decir, pero esto es escultura. Es el reflejo de una acción, en el fondo el reflejo de una performance. Y la performance, como antes, es una forma, como decía antes, es una forma de escultura. Tenemos aquí, claro, si uno mide, ¿no? Estábamos hablando ahí de las estructuras de medida de Duchamp. Las varas se convierten también en una unidad de medida. Aquí la relación de escala es obvia en la pieza. Este es Bill Woodrow. Y al fondo tenemos también otra vara de medir, una vara de medir de un artista que se llama André Cadet. Veréis, y esto quizá Ángela pueda hablar del tema, que es la única pieza de la exposición, aunque no sé si en cámara se ve muy bien, que no está situada sobre una plataforma. Sí, bueno, ahora sale otro secreto de la exposición. Perdón. Durante el montaje siempre suele cambiar de posición las cosas, ¿no? Cuando llegan las obras, las ves en realidad, ves cómo dialogan con sus compañeras y te das cuenta de que hay que moverlas. En una conversación con Penélope, ella ubicó ahí la pieza y yo pensaba que estaba ahí puesta temporalmente. Y dije, Penélope, pero has visto que están además los sistemas de instalaciones, ahí están. Y me dijo, ese sitio es perfecto porque el artista trabajaba así. Y entonces esta es la posición definitiva. Cadet lo que planteaba tenía todo un sistema de color que queda reflejado en el título de la pieza a través de una serie de números, pero lo que planteaba era que sus piezas eran unas piezas movibles. Lo que él hacía es que cogía las varas y se paseaba con ellas por toda la ciudad. Entonces, lo que queríamos era precisamente lo que ha explicado Ángela, jugar con esa idea de que tú puedas coger la vara, cosa que no es real porque la vara está atada. No se puede coger la vara, ni que nadie lo intente. Pero los registros de humedad y temperatura de la sala pues le daban ese look un poco como si alguien lo hubiera dejado. Como si alguien lo acabara, claro. Aquí tenemos a Mel Wagner, un artista norteamericano, que nos da paso un poco a esta tercera sección de la exposición, cuyo título es Progresión, porque la progresión, es decir, la repetición continua de un mismo elemento, es también una manera de escala. Os he dicho que son definiciones del propio diccionario de la RAE. Estos son cerillas de los años 70, que son un poco más grandes las cerillas a las que nosotros estamos acostumbrados, y a priori uno siempre lo intenta entender como si fueran letras, pero no son letras, lo que es una progresión. Es una progresión de una única cerilla, 2 formas con 2 cerillas, 3 formas con 3, 4 con 4 y 5 con 5, del 1 al 5 en ese juego de los números pitagóricos. Si uno
si antes hablábamos de esa medida de Duchamp de 1 metro por 1 metro, si uno llega al tercer metro, o sea, si tenemos 3 medidas, llega a la tercera dimensión. Y con la tercera dimensión llega el cubo. El cubo es también una forma que se pone de moda hasta tal punto que Penélope Curtis nos decía un día, hay tantas esculturas que son cubos que podíamos haber hecho una exposición solamente de cubos. Aquí tenemos a Hans Hacke, que es con su cubo de condensación. La pieza vino separada, o sea, la estructura inferior vino separada del metacrilato superior. Viene vacía de agua, no sé si se ve bien que la pieza tiene agua. Sí. Y entonces hay que llenarla en la sala con agua destilada. Y la pieza realmente es la condensación del agua. La forma, las distintas formas, las distintas veces que se expone, que el agua tiene de condensarse. Esto es cocina de la exposición. Al principio estábamos un poquito preocupados porque la pieza no estaba condensando, pero no es más que una cuestión de tiempo. De tiempo, ¿no? Hay que dejarle hacer. Muy Escala es también escalera, eso es muy evidente. Esta es otra pieza de Karel Visser. Además, teníamos mucho interés en traer una escalera que tuviera una escala que fuera distinta a lo que uno hubiera podido plantear. Y dentro de esta idea de progresión en la que estamos, tenemos esta pieza de Charles y Ray Eames, estos diseñadores californianos, que la pieza se llama Potencias de 10 y habla de la relación de las potencias del universo. No sé si Ángela nos quiere... Es una obra que en la arquitectura es muy reconocible y más en la academia, porque cuenta la progresión escalar, ¿no? en potencias de 10, de forma creciente hasta la inmensidad del universo y de forma decreciente hasta la molécula de átomo del cuerpo humano. Ha sido muy significativo en la docencia y no podíamos dejar de mencionarlo. Desde luego. En esa idea del cubo de la que hablábamos está esta pieza de Fernando Pistoletto que se llama Metro Cúbico de Infinito. La pieza son 6 espejos puestos hacia adentro, atados por una cuerda. Los espejos vinieron por un lado, la cuerda por otro. Y la correo, tenemos que explicar que es una correo, vino con una pequeña con una pequeña maqueta de cómo había que pasar la cuerda exactamente alrededor de los espejos para conformar la pieza. Muchas de las piezas que pedimos a instituciones públicas o privadas, fundamentalmente a museos, vienen acompañadas de una persona, generalmente un restaurador. La figura se llama correo. Pueden acompañar literalmente a la pieza, es decir, subirse con ella y acompañar la pieza al avión carguero en el que se transporte o al camión en el que se transporte y vivir 3 días en el camión con los transportistas hasta que llega la pieza, o pueden viajar en paralelo a la pieza en los mismos días en los que se está transportando. Pero tienen que ver el embalaje en el que va, exacto, cómo se embala, la subida de la caja al camión, cómo queda la pieza en el camión o el embarque aéreo. Y aquí la bajada de la caja, el traslado, luego la pieza tiene que reposar 24 horas, generalmente por contrato, para que la caja se aclimate a la humedad y la temperatura de la sala, y luego volver 24 horas más tarde para la apertura de la caja y la instalación de la pieza, y en muchos casos la pieza tiene que quedar incluso iluminada. Me estáis dejando, o sea, de verdad pasmada, o sea, es como un custodio en realidad, ¿no? O sea, es como un guardaespaldas, ¿no? de la pieza, y se tiene que asegurar, claro, de que esté perfectamente rematada y que no haya ningún problema en el proceso, ¿no? Porque puede haber muchas eventualidades en un proceso, ¿no? Y luego la pieza, una vez queda instalada, si el correo se marcha, ya no se puede mover. Claro. Eso, claro, cuando uno tiene la sala completamente vacía y lo primero que llegan son piezas con correo, pues es una enorme dificultad, porque no sabes muy bien si, aunque está ahí planeada, lo que ha dicho Ángela, siempre hay un plano con las piezas completamente situadas, pero luego en sala es otra cosa. Siempre hay algunos cambios, entonces siempre uno tiene miedo de equivocarse justo con una pieza que haya venido con correo que luego no se pueda tocar. Claro.
Bueno, lo que nos estáis descubriendo, de verdad, ¿eh? Yo todo esto, hombre, lo puedes como sospechar, pero no te puedes imaginar, ¿no?, la precisión con la que Cada obra tiene que ser colocada en un orden preciso, claro, según llegan los correos. Claro, porque si no puede ser, bueno, claro, entiendo que aquí hay contratos detrás, con unas cuestiones ya también hasta que comprometen, ¿no?, a la propia fundación o a quien sea que vaya a recibir estas piezas, o sea que me parece un trabajo complejísimo, ahora más aún de lo que me parecía. Eso aquel, ¿eh? ¿Sí, no? Bien, ¿qué tenemos aquí? Perdona, Inés, que te corte, pero estamos en la Fundación Juan Marc. Es que hay una persona, Arquitectura Benito, que no para de preguntarlo. Estamos en la Fundación Juan Marc en Madrid, ¿vale? Lo vamos a decir de todas maneras hasta el final también, pero no os la podéis perder hasta el 2 de julio. Así que, sigue, perdona, Inés. La exposición no es una exposición cronológica, pero sí sigue hemos visto primero las piezas, los bronces más pegados a los años 50, luego hemos visto el arte conceptual de los 60 y ahora hemos aterrizado en los años 70 y en el minimal. Estamos con Sol Lewitt también en esa idea de trabajo con los cubos, pero una pieza que a mí me resulta mucho más oriental porque es ese juego entre vacíos y llenos, blancos, no es blanco y negro, pero sí blanco y oscuro. Y tendremos también otro de los grandes artistas del minimalismo, Bruce Nauman. La pieza se llama Primera pieza poética y con una frase que es la que vemos en la parte de arriba que dice "You may not want to be here". Él establece un juego eliminando algunas de las palabras en cada frase que cambian completamente el significado. Y juega también con la idea de hear, de estar aquí, de hear, de oír, que son dos palabras que se pronuncian de una manera muy parecida en esta idea de progresión. Aquí podemos mencionar el tema del peso. Sí. Esta no es de las más pesadas, pero viene a ser cerca de 500 kilos. Madre mía. Claro, si haces el metro cuadrado, empiezas a decir, a ver, tenemos que parar y calcular. No tenemos planos de la estructura de José Luis Picardo, de su diseño. Entonces, tuvimos que chequear cuáles eran las imposiciones normativas en aquel momento para espacios de uso público y de esa manera también con estas plataformas que aseguran un reparto del peso en mayor superficie y de esa manera ir estableciendo hasta qué punto se podía asumir la cargar, ¿no? Pero hay algunas piezas complejas en ese sentido. ¿Y habéis tenido que reforzar en algún punto, Ángela? No, lo que se hacía era que estas plataformas sí que tienen muchas costillas de madera para que en sí mismas funcionen como una para distribuir, ¿no? Fantástico. Bueno, y por supuesto hemos tenido que mover con grúa en el interior de la sala las piezas más pesadas. Esto seguro que tenéis making of de todo esto, pero vamos, ese material es oro porque no me lo puedo imaginar, ¿no? Metida por aquí una grúa. Aquí tenemos dos piezas muy sutiles. Esta es Elena Sims. No sé yo si las vamos a... También una progresión, no sé si se ven los hilos, es un se ve difícil. Pintado en blanco con un marco en blanco y en el borde interior del marco sale un hilo, entonces es casi como un arpa, pasa del 1 al 2, 3, 4 y 5. Y otra pieza también muy sutil, en este caso de Lilla Pape, que es un dibujo a tinta y a mano alzada sobre papel japonés, por eso está un poquito arrugado, el que ella va dibujando las líneas de lado a lado, pero en un momento determinado levanta, no sé si en algún punto se ve. Sí se ve. Aquí, y simplemente estableciendo esa distancia, o sea, esa media distancia entre las dos líneas, es como aparecen los volúmenes. Encuentro que es una idea absolutamente magistral y hay una progresión también en esos cuadrados. Aquí tenemos otra de las piezas que ha habido que mover con brújula dentro de... con grúa. Es que es una brújula. Dentro me ha traicionado el subconsciente de la sala. Esta pieza de Giovanni Anselmo, que viene del Pompidou, tiene en sí misma esa idea, ¿no?, de la punta de lanza que indica hacia el norte y en el interior directamente una brújula. Esto alude a una escala que va más allá de nosotros, de alguna manera a una escala total. En esa idea de escala total y de progresión continua están varias de las piezas de esta plataforma. Vamos a empezar quizá por allí, con Giovanni Anselmo y con estas dos enormes pelotas de plastilina
Es plastilina. Sí, perdón, con Gabriel Orozco, perdón, otra vez me ha traicionado el subconsciente. Con Gabriel Orozco, que él lo que hacía era, igual que hablábamos antes que André Cader paseaba con su vara por la ciudad, Orozco lo que hacía era rodar las pelotas por toda la ciudad. Claro, esto ha supuesto una enorme dificultad para nuestras restauradoras, claro, que tratan las piezas con mucho cuidado porque la plastilina va absorbiendo toda la porquería, están llenas de trocitos de polvo, cosas, de lo que pelos, sea, claro, en fin, claro. de lo que... Pero esa es la idea de la pieza. Por otro lado, tenemos aquí también a Tony Smith. La pieza se llama Las abejas lo hacen. Y claro, esta misma estructura, esta idea de podría ir, ¿no?, al infinito, o sea, las abejas podrían seguir construyendo esta estructura hasta el infinito. Ya Félix González Torres, este artista cubano-americano, que trabaja con pilas de papel y con pilas de caramelos. Esta es obviamente una pila de papel. La pila, cuando tiene que tener una altura determinada y el papel unas medidas determinadas, el papel debe ser de una marca también determinada, pero el público, no sé si estaréis familiarizados con la obra de Félix González Torres, el público puede llevarse una cartulina, puede tocar la pieza y llevarse una cartulina. La pieza pertenece a una colección particular, hemos tenido que gestionar el préstamo a través de la fundación del artista en Nueva York, pero lo que la colección particular tiene es la idea de la pieza. Nosotros hemos, para que lo entendáis, producido la pieza aquí en España. El artista hablaba de manifestación de la pieza, no tanto de producción. Claro, la pieza puede desaparecer al final de la exposición y que se quede la cartela. De hecho, la pila tenía más o menos 20 centímetros de alto, 18 centímetros exactamente, y ahora actualmente es mucho más baja. Son piezas que aluden, la pareja de Félix González Torres murió de SIDA y aluden a esa desaparición paulatina de un ser querido, que podría llegar a la desaparición, ¿no?, total en el caso de la pieza. Vamos también por aquí en esta idea de progresión a esta pieza estupenda de Donald Judd, que viene el Kroller Müller de los Países Bajos. Se ve claramente, ¿no?, que es una progresión de vacíos y de llenos. Primero la distancia de los vacíos es mayor y luego cada vez es más pequeña porque lo va llenando la masa. Donald Judd es artista, ¿no?, fundamental para que revoluciona completamente el entendimiento del artista y del artesano. Es un artista que plantea la idea de que se puede producir una obra sin siquiera haberla tocado. Él idea la pieza pero no la produce, la produce en un taller o en una metalistería. Aquí tenemos a Fiona Banner, esta artista inglesa, también con una progresión de libros. La pieza se llama James porque el libro, no sé si se ve bien, es James on the Walls Aircrafts, que es, la verdad no sé mucho de esto, pero que parece ser una biblia sobre aeronáutica, porque contiene todos los aviones de un mismo año, según creo. Ya digo que no sé mucho del tema, pero ya establece toda una progresión, va creciendo la pila y ella va jugando con ese crecimiento hasta años muy recientes, como va cambiando también la edición del propio libro, ¿no? Y con esto llegamos a la última sección del interior de la sala, que se titula Proporción. Con la idea de que uno encuentra piezas que tienen una proporción que, digamos, no le corresponde. Esa es la mejor manera de explicarlos. Esto, que parece una obra de Pablo Picasso, no lo es una pieza de Claes Oldenburg. Me voy a poner aquí así, que si no le doy reflejo. Una maqueta que Oldenburg hace después de siguiendo una pieza de Picasso. Picasso hace una pieza de mucho mayores dimensiones y en metal para la ciudad de Chicago, que sigue allí, y Oldenburg establece este juego retomando la pieza de Picasso y haciendo una de sus esculturas blandas en las que trabaja con tela, no sé si eso se ve bien, y luego les da un material que se llama Liquitex, que es lo que hace que la tela se endurezca. Claro, es un juego distinto generalmente una maqueta se plantea de manera previa a una pieza de mayor tamaño. Este es un juego completamente inmerso.
Tenemos aquí a Cal André, otro de los grandes artistas del minimalismo. Estos son imanes. Imanes que hemos situado en vitrina, porque tienen, como veis, unas dimensiones. No sé si puedo poner mi mano delante para, que, se vea la relación de escala. La proporción. La proporción. Son imanes de muy pequeño tamaño que él planteaba para el suelo. En el fondo son piezas de suelo. Él hizo un par de exposiciones en las que situaba este tipo de piezas completamente en el suelo. En una de ellas estaban acordonadas, pero en otra el espectador sí podía acceder a la sala y caminar entre estas piezas, que claro, generan una relación muy distinta a lo que estamos acostumbrados, porque uno, si pasea entre piezas tan pequeñas, siempre se enfrenta a ellas con cierto miedo, ¿no? Claro, de destrozarlas. Y aquí pasamos a Dan Graham. No sé si seguiréis teniendo en mente la maqueta de José Luis Picardo que hemos visto al principio. Pero nos gustaba también establecer este juego. Dan Graham es el primer artista que plantea la posibilidad de que una maqueta arquitectónica sea considerada pieza de arte. Esto nos gusta, ¿no? Hace 3 maquetas, aquí tenemos 2 de ellas, en el año 1978, y las expone conjuntamente en una exposición en Oxford. Son 3 visiones distintas de estructuras para zonas de extrarradio. Esto es una consulta y aquello es una alteración, una modificación de las típicas casas americanas de suburbio. La consulta la plantea de una manera curiosa, que es que la divide en el medio por un cristal, desde el que se ve la sala de espera y la zona de consulta donde está el médico, de manera que haya una interrelación visual, pero los virus de alguna manera no traspasen de un lado a otro. Muy COVID esto, ¿no? Me hace gracia que estamos hablando del año 78. Graham, perdón, no lo he dicho, va a Alemania y da una conferencia en una universidad que oye otro de los artistas presentes en la exposición, el que vamos a mostrar ahora, que se llama Thomas Schutte. Además, Schutte tiene en aquel momento una novia que se dedica a dirección artística y a través de ella, que está estudiando dirección artística, descubre que en dirección artística se trabaja siempre a escala 1:20, o sea que aquello que uno va a plantear para un escenario lo trabaja primero en una pequeña escala, a escala 1:20, que es esta escala que estamos viendo a la derecha. Con esta idea de Graham en la cabeza, de que una maqueta puede ser considerada pieza de arte, y con la idea de la escala, trabaja en esta serie de piezas en las que juega directamente con la escala. La pieza de la izquierda, que es obviamente un escenario, viene de la Stadtgalerie de Stuttgart, y la pieza de la derecha es parte de una colección particular en Alemania. Como veis, es la misma pieza, el mismo escenario, a 2 escalas distintas. Claro, me voy a acercar por aquí. 1:20, aquí lo veis a escala 1:20 y a escala 1:5. Cuando volvemos a la cocina de la exposición, cuando vino primero la pieza de la colección particular, esta que tenemos delante, y las restauradoras me preguntaron cómo tenemos que situar el terciopelo. Y yo les dije, tenemos que hay que esperar a que venga Stuttgart, porque viene con en este caso fue un correo virtual, no un correo físico, y con un manual de instrucciones mucho más claro. Esa pieza es la que nos va a marcar cómo tenemos que colocar el terciopelo en la formato. Aquí hay un cambio también, Ángela, en este caso, ¿no? Hasta de color, de las paredes, de la luz, no tiene nada que ver con lo que veníamos viendo hasta ahora. ¿Qué ha pasado aquí? Cuéntanos. Se debe a las obras que comentaba de Thomas Schutte y también a estas de Naum Gabo, porque los museos y las galerías exigían unos luxes máximos de 50. Eso implicó cerrar esta pared, que recordaréis que siempre, que generalmente está abierta, pintar todo de negro, incluso estas tarima, ¿no? Y las peanas. Y se hace esta cápsula oscura para impedir que el blanco
refleje contra el... Sí. Y además ha funcionado también a nivel Sí, para darles más... sí, porque otra atmósfera. en cámara no se ve del todo, pero el amarillo, ¿no? Los colores, por ejemplo, de estas piezas, los azules, los rojos tan puros, ¿no? De tal, reflejan como muchísimo más con el fondo negro, ¿no? Sí, sí. Además, en el caso, bueno, en el caso de ambas piezas fue un requerimiento, o sea, si tú no cumples los luxes, no te prestan la obra. Sí, sí. Entonces ya había que ir a los segundos. Sí, sí. A lo que seguro, ¿no? Fantástico. Luego hay otra singularidad del diseño, las tarimas, que es seguramente lo más característico, se llevan a lo mínimo, ¿no? Para hacer casi que las esculturas crean su propio suelo. Y otra cuestión también, un detalle curioso, es que todas tienen el mismo ancho. Esto sucede porque desde el principio de las reuniones existía la duda de si durante el montaje había que variar la posición de alguna de estas tarimas. De manera que al tener todas las mismas medidas, ¿no? y formarse a partir de módulos que son múltiplos entre sí, nos permitía durante el montaje, ¿no? Llegado el caso, poder juntarlas, ¿no? O que fuesen haciendo como diferentes... O sea, algo flexible, ¿no? Claro, que permitiera compactar si fuera necesario, ¿no? Porque el montaje siempre es una caja de sorpresas. Aquí estamos en lo que para esta exposición es el final de la sala. Como ha explicado antes Ángela, hemos cambiado el recorrido usual dentro de la sala de exposiciones de la Fundación, y esto generalmente es la entrada, lo que para nosotros a día de hoy es la salida, precisamente por la dimensión que tienen las piezas que estamos viendo. Sí, que ya le he enfocado antes a cámara, pero es que esto es enorme. O sea, es que os voy a sacar para que vean la proporción de este pedazo ratón que hay aquí. Bueno, contadnos esta pieza. Esta es una Inés. pieza de Katharina Fritz, que a mí, bueno, me recuerda a un pintor romántico que se llama Henry Fuseli. No sé si el cuadro se llama La pesadilla, y es literalmente una mujer dormida que tiene un monstruo encima de ella, que es la pesadilla, porque la pesadilla le está pesando, le está oprimiendo el pecho. En esa misma línea trabaja Katharina Fritz en esta pieza, la que, como veis, es un hombre dormido, con los ojos completamente cerrados, que tiene una enorme rata sobre él. Y claro, uno piensa qué pasaría si este hombre en algún momento abriera los ojos, ¿no? Pues se muere del susto. No, vamos. A mí, sí. Yo pienso también en la cabeza de caballo del padrino. Del padrino, ¿no? igual. Es terrible. Qué terrible que puede pasar. Totalmente, del mismo orden. Katharina Fritz tiene otras piezas con ratas. Hay una muy espectacular, que es un conjunto de inmensas ratas negras que se sitúan en torno a un círculo, ¿no? Entiendo yo, es una pieza que no he visto nunca al natural, pero entiendo que el espectador tiene que situarse en el centro, rodeado de esas ratas que te miran fijamente. Estoy agobiando solo de pensarlo, ¿eh? No lo hemos dicho, pero la exposición la ha montado sí, y han sido muy cuidadosos. Además, esta pieza requería poner otra peana extra sobre la que se apoyaban los montadores para poder colocar el ratón. Esta obra venía con un proceso, unas largas instrucciones de montaje, que es bastante delicada con el material de la obra. Porque para montar el ratón, que quizás eso no lo hemos dicho, hay que subirse a la cama. O sea, son dos piezas distintas que venían en dos cajas distintas. No viene... O sea, que aquí, bueno, espera, que ahora lo estoy sacando de lateral, ¿no? Pero que aquí, digamos que todo esto también venía por separado y ha habido que montar el ratón encima bueno, el ratón no, la rata, perdón, encima de la cama, ¿no? Pues que ratón es más amable que rata, pero bueno. Bueno, pues vamos allá, ¿qué tenemos por aquí ahora? Bueno, si hemos hablado de esa importancia de la escala en artistas como Thomas Schutte en Alemania, tenemos aquí también varios artistas de este mismo momento, como Asta Grothin, que trabaja en esta pieza. La pieza son una serie de platos de barro dorado. Esta también es una pieza especialmente pesada. Cada plato vino en una caja, las piezas se transportan en cajas de madera. Especiales para cada una de ellas, vino en una caja distinta. Y se llama tapar agujeros con agujeros, porque si os fijáis, el interior del plato
tiene un agujero, con lo cual, claro, el plato pierde total y absolutamente su función en cuanto ya... Ya hay un agujero en el plato, lo llevamos mal. Y si hemos empezado hablando al principio de esa pieza de Louise Bourgeois, en la que ella necesita ese recogimiento, ¿no? He dicho antes que Louise Bourgeois tiene una infancia especialmente terrible y trabaja a lo largo de toda su trayectoria con esa idea de protección, de vuelta a la infancia, de relación, de maternidad. Si hemos hablado, al principio he hablado de esa idea de casas frágiles, que es como se titula la pieza, terminamos en la parte del interior de la sala con esta pieza de Pistoletto, que es una casa a escala humana, una casa de 2 metros, pero claro, con una visión mucho más alegre, mucho más pop en el fondo de lo que es esa idea de recogimiento, ¿no? de la casa. Vamos a salir ya fuera de la sala a los otros espacios por los que nos hemos expandido, en esa idea de expansión, de salida del pedestal de la escultura. Estamos ahora en el vestíbulo y vemos esta pieza de Dan Flavin. Voy a intentar sacar la cámara, pero si vibra, perdonadme, pero es que es luz, ¿vale? O sea, es luz. Flavin Mira, trabaja siempre vibra. con no halógenos, pero bueno, muy rápidamente se ve que es una progresión del 1 al 10 en esa relación y como vibra nos damos vibra, la pero vuelta. bueno, oye, parece esto que tenemos aquí una discoteca, en realidad la luz se desfija, ¿vale? Lo que pasa es que son halógenos y claro, con la pantalla pues vibra, ¿no? Y hemos hecho también esa plataforma para estas dos piezas. Esta es Fiona Banner, la misma artista de la progresión del vídeo que se titulaba James. Fiona Banner trabaja mucho con letras y con tipografía. Entonces, en un momento determinado, trabaja imprimiendo letras. Imprime puntos, lo que es el punto final de una frase, no hay mejor manera de explicarlo. Y se da cuenta de que el punto es una forma escultórica en sí misma. Y que los puntos, que uno siempre cree que el punto final es una cosa redonda, no siempre es redondo y no siempre es igual. Entonces estos son 3 puntos de 3 tipografías distintas. Las cajas las cajas de cartón, lo que tienen es el nombre de la tipografía en el exterior y están relacionadas una parte de la pieza con la otra. Quizá la más conocida es Futura, que no se ve bien desde... Pero ahí lo intuyen, ahí la Futura. Y aquí están los 3 puntos, que yo creo que ahí sí que lo estáis viendo bien, porque le da un poquito de sombra, o sea que perfecto. Y este es Chris Barden, que es un artista californiano que encuentra un vacío legal en la legislación constructiva de Los Ángeles, que le permite construir y ofertar a la venta, ya no sé si vender, rascacielos con una planta de 3 metros por 3 metros y 10 metros de altura, y ofrecerlos como vivienda, una clara, ¿no? Protesta, ¿no? Protesta, sí, sobre el precio del metro cuadrado de la vivienda en Los Ángeles. Esta es una maqueta de uno de esos rascacielos. La saco así. Entonces juega un poquito hasta... Esto es como escultura protesta, ¿no? O sea, esto es escultura... Sí, los vacíos de la normativa urbanística. Exacto. Son muy golosos. Ahora tenemos que bajar por las escaleras para ver algunas piezas más y luego tenemos que volver a subir para ir ya finalmente Vamos a hacer un recorrido, privilegiado por toda la fundación, de verdad. Aquí tenemos una pieza colgada en la escalera de Juan Navarro Valdebé, que también forma parte de la exposición, es una fotografía de los años 70. Navarro Valdebé fue becario precisamente de la Fundación Juan Marc, en un programa de becas que existió hasta los años 80 más o menos, y con la beca se fue al MIT en Massachusetts. Esta es una foto de uno de los edificios del MIT, de una columna en la que él sitúa un peso de una balanza y simplemente con situarlo delante de la columna establece esa relación de escala entre el peso y la columna. No sé si... Sí, vamos, él siempre lo cuenta como que la columna presenta el campo de la gravedad y de repente hace presente a la figura del peso. Pertenece a una serie de intervenciones que él hace en esos años de fotografía. Vemos un poco esa idea
también de John Hilliard. Es una copia que hemos hecho para la exposición porque, claro, la pieza era una pieza la foto es una pieza de principios de los 70. Y aquí bajamos a lo que era antiguamente, antiguamente es una palabra muy importante para esto, lo que había sido un almacén. En un momento, esto realmente es un hall de escaleras, pero en un momento determinado necesitamos almacenar algunas cosas y se construyó esta pequeña estructura que justo se quedaba vacía cuando íbamos a inaugurar la exposición. Entonces aprovechamos el espacio para situar aquí esta pieza de Tony Osler, que no sé qué tal se verá en Pues vamos a verlo, pero yo creo que me tengo que acercar un poquito para que veáis lo que es. A ver, el espacio es oscuro, pero os prometo que ahí se ven caras, ¿vale? O sea, aunque no, aquí es muy difícil en cámara sacarlo porque es imagen, entonces es muy difícil. Es una pieza que trabaja siempre con audiovisual, la pieza se llama Tú, Yo, Ellos, y lo que estamos viendo es un estante en el que hay dos muñecos de trapo que tienen la cara completamente blanca, como si fuera una pantalla, y un proyector que proyecta exactamente sobre la cara. Son dos mujeres, no sabemos si él grabó a la misma mujer o si son gemelas, que tienen una conversación fascinante, una conversación muy extensa en inglés. Ellas hablan, en esa relación de tú y yo, pero interpelan continuamente al espectador. Nosotros somos ellos, nosotros somos parte de la pieza. Pero esto me temo que es algo que vais a tener que... Sí, vais a tener que venir a verlo hasta el 2 de julio. Es que no sale en pantalla, como es una... Al ser una proyección, es lo que pasaba arriba con la vibración de la luz, ¿no? O sea, si es luz, la cámara pues es muy difícil que la coja, ¿no? Pero bueno. Y en esta bajada de escalera tenemos otra pieza de Luis Kamnitzer, un artista latinoamericano. Es, igual que en el caso de Juan Navarro Valdebec, una copia para la exposición. El original es una fotografía de pequeño tamaño. Es él mismo, es su cara, en la que lo que hace es situar una serie de pequeños objetos de granja, casi son como juguetes, ¿veis? El árbol, la granja, ¿no? Las ovejas. Y con ella, claro, es una especie de visión bucólica de la naturaleza, ¿no? Pero muy desasosegante, porque el hecho de que el paisaje, la tierra, sea su propia cara y del juego con la escala establece una relación muy inquietante. La primera vez que vine a verla parecían hormigas, cuando bajas y no te fijas, en realidad parece como bichos o hormigas que le están... que están como atacando en la cara, pero luego ya te fijas más despacio y efectivamente... ¿no? Ves todos los detalles y está la casa, el árbol, no es como una alegoría, ¿no? En cierta manera. Sí. Pues vamos para arriba ahora, entonces, ¿no? Sí, de aquí tenemos que volver a subir y ya salir a la parte exterior. Mira, por aquí además a la subida se ve, esto es espectacular, ¿no? La subida con esta foto de la columna y el peso de Juan Navarro Valdebec, que es impresionante, que se te va encima, pues sí, total. ¿Y cómo ha sido, porque claro, quizá otras exposiciones que son más monográficas, ¿no? o que es de un solo artista, es más fácil como controlar pues los préstamos, incluso hasta la espacialidad y cómo se relacionan entre sí, pero aquí que hay tantísimas obras, tantísimos artistas y de tanta índole, ¿cómo lo habéis planteado como proyecto expositivo? Bueno, no son muchas obras para nosotros. No son muchas obras, madre mía. Pero poneros aquí para que nos dé la luz. Ahí, perfecto. Hay exposiciones de más de 300, ¿no? Sí. O sea, esto es pequeñito encima, ¿no? Sí, lo que pasa es que, claro, cada pieza tenía su dificultad. Pero son más o menos 100 obras de 70 artistas y que eso sí es una dificultad y sobre todo que proceden de casi 60 prestadores distintos. Claro. Porque al buscar una idea tan específica, las piezas ha habido que ir a buscarlas a muchas fuentes, ¿no? Y a muchos prestadores distintos. Claro. Entonces eso, bueno, pues es una gestión importante. No, pues que me estoy imaginando, ¿no? El ratón, ¿no? Perdón, la rata y los imanes, ¿no? Quiero decir, en esa proporción tan dispar
de cosas, tanto de necesidad de espacio, de luz, hasta de montaje, ¿no? Que es una gestión bestial la que hay que hacer aquí, ¿no? Sí, larga, la verdad. Sí, larga. Un proyecto de exposición es muy difícil, vamos, de esta índole es muy difícil sacarlo adelante en menos de 2 años. 2 años, claro. Sí. Bueno, incluso estuvisteis más, ¿no? Sí, esta vez hemos trabajado como con 2 años y medio, porque la pandemia y el confinamiento, bueno, el edificio estuvo cerrado al público durante casi 1 año y entonces eso hizo que tuviéramos que retrasar todo el calendario. Bueno, pues aquí salimos ya al exterior, a ver ahora la luz si se nos porta bien y me deja grabaros bien. Pues adelante, ¿qué vemos primero? ¿Derecha o izquierda? Pues estamos en el patio de la Fundación, que es un sitio, la verdad, muy agradable y que está abierto siempre en horario de exposición. Y vamos a ver esta pieza de la exposición. Que es una pieza de la exposición, ¿no? Que es una pieza de la Sí, exposición. que no es que a alguien se le haya olvidado el coche aquí, ¿no? Lo voy a sacar Es una así. pieza de Elizabeth Wright. Parece un mini, pero no es un mini. De hecho, no es un coche. Está vaciado por dentro, no tiene motor, no tiene dirección. Hubo que transportarlo, vamos, como una pieza, escultura igual. Una escultura, en fin, bueno, tapada, pero hubo que situarlo primero con otros ruedines para poder moverlo. Y es un Mini un 130% más grande de lo que es el Mini Cooper. Elizabeth Wright, que trabaja directamente con la escala, agranda siempre las piezas. Y esta fue una pieza que ella hizo en 1999, que es 1 año antes de que Mini agrandara el Mini, ¿no? Ahora estamos muy acostumbrados a ver ya el minis grande, más ¿no? grandes y quizá esto choque menos, pero en 1999 entonces uno, sobre todo cuando lo ves por detrás, ¿no? Rápidamente te lleva la escala, ¿no? a un coche inglés, pero es otra cosa. O sea, ella tenía casi como un portón de garaje que vamos a entrar. A Gustavo Torner, que también está relacionada con la exposición. me doy la vuelta aquí mejor. Sí, con las piezas de pequeño formato de las que hablábamos al inicio. Y bueno, además la wifi no nos lo permitiría, pero la exposición tiene una parte que hay que venir a visitar porque hay que venir a disfrutar, que es que en esa expansión y en esa salida de los espacios comunes de exposición, a través del patio se llega a un jardín que generalmente está cerrado, que es el jardín de Bancamarc, que nos ha cedido para la ocasión y que cerrará el 2 de julio, como toda la exposición, donde hay también toda una serie de esculturas de exterior que uno puede venir a disfrutar. Es esa idea como de escala total, de escala que se expande más allá. De invasión, ya ¿no? Como de escultura en... Final, un sí. poco de todos estos espacios que estamos hablando, es que además del jardín tenéis que venir a descargaros una aplicación a través de un código QR que está en los tótems, sí, que hay a lo largo del recorrido, para hacer un recorrido de escuchas. Un recorrido de escuchas de piezas sonoras de artistas que trabajan con la idea de escala también en música. Que es también un concepto, igual que para la escultura, es un concepto fundamental, para la música obviamente también. Es un paseo que te lleva a lo largo de toda la manzana que rodea el edificio de la Fundación y te vuelve a meter al patio y al jardín, y ahí termina un poco todo el recorrido de la exposición. Pero esa parte y el jardín tenéis que venir a disfrutarlo en persona. Pues ya lo sabéis, asimétricos, asimétricas, tenéis contenido exclusivo presencial aquí en la Fundación Juan Marc hasta el 2 de julio, que no se nos olvide. Voy a agradecer de nuevo a la Fundación que nos haya permitido hacer esta sesión maravillosa. Gracias a las dos, Inés, Ángela, por habernos acompañado y habernos contado esta maravillosa exposición que no os podéis perder, insisto, hasta el 2 de julio en la Fundación Juan Marc. Gracias por este ratito tan generoso que habéis compartido las dos. Muchas gracias a ti, María. Y nos vemos muy prontito. Gracias, chicas. Chao. Chao. Chao, chao.